Iniciamos un nuevo video acá en el canal de YouTube de Comechingones Multimedios. Nos permitimos también de alguna manera charlar con los candidatos en este ciclo de entrevistas en la previa de lo que va a ser la campaña o en los albores de la campaña por la legislativa, que fue tomando otra vez en esto de los años impares cada 4 años una repercusión que durante la época en donde no es campaña no parecería ser tan relevante, ¿no? El rol del Congreso. La figura de Javier Milei, la presidencia de Javier Milei, el rol, la espalda al Congreso, ese republicanismo que el macrismo había instalado de alguna manera como parte de su relato, se desarmó en esta nueva derecha que gobierna, en donde el republicanismo no es en sí mismo una virtud. Aparece ahí el rol del Congreso de la Nación, que justamente en estos días se ha llevado adelante no 1, no 2, no 4, sino 9 prohibiciones o irregularidades en el veto presidencial. Y uno piensa en cómo los 90 vienen pasando tan rápido en este periodo de presidencia de Javier Milei, en donde recién después del 95-96 le empezaron a cuestionar a Menem que mucho de su gobierno había estado anclado en los decretos de necesidad y urgencia, algo que el presidente usó y ya no puede usar aparentemente, por lo menos por un tiempo. Estamos en la entrevista del día de hoy con Marcelo Ruiz. Me dijeron Marcelo el Negro Ruiz, así que me voy a tomar ese atrevimiento, espero que no se ofenda, o que me siga tomando en serio. Ex rector de la Universidad de Río Cuarto y candidato segundo en la lista de candidatos de Natalia de la Sota en esto de Defendamos Córdoba. Me da mucha curiosidad el hecho de preguntarle por su participación política en otras instancias de su vida también. Marcelo, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias por este contacto. Hola Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Está muy bueno mirar el negro, que bueno, los más cercanos me dicen así, así que está genial. Buenísimo. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con vos y con todo el equipo. ¿Ha participado a nivel electivo en otra instancia parecida en su vida? Eh, Siempre en la instancia institucional universitaria, también en otras instancias de otro tipo de organizaciones, territoriales, sindicales. O sea, hemos tenido sí, una activa participación desde distintos grupos, en diversas construcciones a lo largo de la historia. Sí hemos tenido, no en alguna elección eh, en la Cámara, ni en diputados ni en senadores, sí hemos acompañado diversas propuestas, eh, pero nunca personalmente. Mm. ¿Y cómo se da el proceso de llegar a conformar una lista? Porque uno ve o escucha por medios cómo se van armando las listas a último momento, a última hora, y parecería ser que la de Natalia de la Sota ha sido más una construcción que bueno, a ver quién puedo echarme, cómo podemos ir metiéndonos. ¿Es así? ¿Es una percepción? Públicamente da la sensación de que ha sido más como cómo representamos varias cosas. ¿Nos puede contar un poco de la trastienda de cómo se arma la lista, de cómo se armó esta lista puntualmente? Sí, Rubén, bueno, el proceso tuvo temporalidades diferentes porque nos fuimos aproximando nosotros a la figura de Natalia desde diversos ámbitos institucionales, en especial del ámbito educativo universitario, pero no solo, también de otro tipo de territorios, no solamente los académicos. Veníamos observando con mucho detenimiento sus posicionamientos en la Cámara desde el primer momento que asumió el gobierno de Javier Milei. Su negativa a la ley base, es decir, en general, su posicionamiento contra la perspectiva del ajuste y contra esta gobernanza desde una pedagogía de la crueldad y de un proceso de aceleración de la finanza, como lo caracterizamos desde algunos grupos. Natalia se había posicionado y se sigue posicionando en las antípodas de esa perspectiva. Eh, y hace ya varios meses tuvimos un encuentro y la pregunta que formuló Natalia fue si estábamos dispuestos a construir una alternativa, así, una lógica de construcción de participación
y de representación diferente. Mm, La lista apareció mucho tiempo después. O sea, la pregunta respecto de la posibilidad de integrar una lista aparece algunos meses después. Y bueno, ¿qué se sostuvo? Se sostuvieron los lugares que en el momento se formularon y al mismo tiempo también eh, el tipo armado, o sea, esta lógica de representación por sectores, por colectivos, especialmente la importancia que la lista le da a los colectivos más vulnerables y al mismo tiempo también más vulnerados por las políticas deshumanizantes de Milei, fueron para nosotros una definición muy novedosa. O sea, la propuesta en algún sentido es inusitada y al mismo tiempo nos pareció que tenía potencia creativa y con una formulación necesariamente amplia. mm. O sea, ahí marcó una distinción. ¿Qué rol ocupa su participación universitaria, ¿no? En este debate, en esta discusión, en esto de la representación? Y también le pregunto por este contexto de cómo, qué rol ocupa la universidad pública o la educación pública a nivel votos, no a nivel general. Parece como que a nivel mediático ocupa un lugar relevante. Sin embargo, uno ve estadísticas y hay un porcentaje muy bajo de estudiantes universitarios en términos de la cantidad de argentinos que somos. Pero al mismo tiempo ocupa como... Hay ahí un inconsciente o un algo que yo no sé explicar todavía que hay una defensa muy representativa de ese lugar. Ayer se vio en marchas en todo el país, otra de la marcha federal. En el 2001 me acuerdo de ir a la marcha contra López Murphy, que fueron como hitos que a mí por lo menos me marcaron. ¿Qué rol ocupa de su conocimiento universitario, en el caso de que entre como diputado, la educación pública como representación de que saliendo de las grandes ciudades, no sabiendo que estamos en el interior del interior en muchos casos? ¿Cómo la ve por ahí? Bueno, excelente pregunta. Está claro que bueno, la representación de cada uno de los integrantes está pensada en forma integral, es decir, todos y todas pensamos las agendas de maneras entrecruzadas y al mismo tiempo luego hay una especificidad que tiene que ver con la trayectoria de las experiencias individuales en cada uno de los sectores, de los territorios, de las instituciones. Tu pregunta respecto a la educación pública, a mí me parece que hay en la historia más o menos reciente, la educación pública así, ha traído a nuestro país un escenario de convocatoria eh, a diversos colectivos populares, no estoy hablando solamente de la universidad, y también siempre una convocatoria a las resistencias a los procesos de ajustes neoliberales. Digo, y estoy pensando las Sí, resistencias de los sectores docentes en la etapa de la dictadura, luego también en el menemismo, pensemos en la Carpa Blanca, yo participé de la Carpa Blanca un poco ahí saliendo entre estudiante y docente. Digo, la escuela pública ha sido una portadora de esto, de utopías y de resistencias. Esta claro. me parece que sería la primera definición que acercaría. Y al mismo tiempo también la educación pública ha permitido que, bueno, generaciones de, de personas hayan podido acceder no solamente al grado en cada uno de los niveles del sistema educativo, sino que es una experiencia cultural también. Mm, Ese es el otro elemento potente. Y en relación al sistema de educación superior, que yo ahí siempre remarco la importancia no solamente de las universidades nacionales, sino también de los institutos de formación docente. mm, O sea, pensemos que la mayoría de las profesoras y profesores se forman en el sistema de educación superior, por lo tanto, la mayoría de los jóvenes de la Argentina también van a formar parte de un sistema educativo educándose con profesoras y profesores egresados del sistema de educación superior del país. tal cual. Y la universidad sin duda que tiene deudas pendientes. Yo creo que la universidad, como el resto del sistema educativo, está siempre en un proceso de democratización. Yo no hablaría de universidad completa, sino de universidad inconclusa.
muchos de los hijos de amplia mayoría populares, en muchas de las provincias no tienen acceso, en otras tienen más acceso, o sea, es muy dispar. Pero cuando vos ves al mismo tiempo las marchas en defensa de la universidad pública, ya llevamos varias en el contexto de la gobernanza deshumanizante del gobierno de Javier Milei, la universidad pública aparece como una suerte de significante que puede completar como múltiples significados. O sea, por momentos significa desarrollo, por momentos significa región, por momentos significa docencia, por momentos significa juventudes, por momentos, es decir, un significante, digo, en términos específicos, ¿no? Del Mm, campo de la sociología y la psicología, es un significante que invita a muchos significados. Por eso que han sido tan diversas las composiciones de las marchas. Mira, en Río Cuarto, ayer yo me encontré con personas que venían de pueblos bastante alejados mm. de Río Cuarto y vinieron a la marcha y se volvían el mismo día. Claro, Incluso, como que representa algo que incluso aunque no te toque directamente, te representa. Y en esta época hace 10 minutos nomás estábamos diciendo que cada quien hiciera de su vida, vendiera los órganos y tenía derecho a vender sus hijos y lo que sea de su propiedad. Hace 10 minutos la opinión pública como que instaló eso y de repente también hace 5 minutos da la sensación de que hemos vuelto como a cambiar. Ahí es como la estamos leyendo a la sociedad y la sociedad siempre está más o menos en el mismo lugar. Porque esto que decías de justamente gente que probablemente no está directamente vinculada con la educación superior, va ahí a defender los trapos de la educación superior. Eso es muy argentino también. sí, es muy argentino y también te diría que es muy argentino, también es muy brasilero, en parte mexicano, la estrecha relación entre el sistema de educación superior y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Mm, En otros países está completamente desvinculado, en nuestro país no, está estrechamente relacionado. Entonces, de pronto, cuando vos hablas, a veces no de modo explícito, pero cuando pensás la universidad pública, estás pensando en la problemática del desarrollo en agroindustria, porque tenés al INTE y al INTE, y de pronto aparecen los satélites, aparecen los reactores nucleares. claro. Argentina es uno de los países, ¿no? De la semiperiferia, yo lo denominaría en esos términos. La verdad que el término subdesarrollo no lo comparto, un país de la semiperiferia, Mm, eh, y que precisamente ubica esa posición porque tiene una historia de construcción de soberanía en términos de ciencia y tecnología, pero vinculada a la educación pública. mm, Eso también es una novedad, es como una marca argentina. claro. Eh, Como motivo de orgullo, ¿no? También en ese sentido. Lo aprovecho por este vínculo que también tiene con la universidad. Profesor de matemática, ¿verdad? sí, Rubén, profe de El área de matemática, matemática. Yo lo quiero llevar para la sociología, sí, pero que también, ¿no? sí. Como preguntarle un poco más de la punta, entrando ya más en el universo político, hubo como una disputa infinita aparentemente en la provincia de Buenos Aires con respecto a desdoblar las elecciones, Axel Kicillof, la representación o no, Cristina, la Cámpora, toda esa representación vinculada a distintas referentes personas. En Córdoba eso no estuvo esa discusión, no llegamos a esa instancia de discusión aparentemente, ¿no? Hay como tres frentes, el cordobesismo, defendamos Córdoba y Patria, Fuerza Patria. ¿Se explica esto? ¿Hay alguna explicación? ¿Es porque también somos cordobeses? ¿Es lógico que sea así? ¿Tienen alguna lectura hecha con respecto a esto? ¿Es lo que conviene en estos términos? Eh, por un lado, yo advierto que el problema de la crisis de representación política es un problema que persiste, y que vuelve otras formas, porque las coyunturas van modificándose. Mm, Pero aquella impugnación del 2000-2001 a la clase política se fue reeditando bajo otros formatos. Y hoy existe una desconfianza de la
mayoría del pueblo, a ciertas lógicas de representación, ¿no? Entonces, creo que en el caso de la elección de Buenos Aires, el haber asumido, por un lado, una posición muy clara contra las políticas de ajuste del gobierno de Milei, y por el otro lado, haber incorporado en las agendas de campaña los problemas de la población, para mí fueron dos elementos decisivos, ¿está Mm, bien? Eh, y en relación a, bueno, a Córdoba, nosotros esperamos que en la campaña podamos transitar un conversatorio social, es decir, que se puedan activar los dispositivos de las escuchas. Hay sectores de la política que han abandonado la perspectiva de la escucha, y al mismo tiempo también la puesta en discusión de las agendas concretas del- de cada una de los sectores que están proponiendo eh, las representaciones. Eh, mm, ¿Qué significa defendamos por Córdoba? Bueno, defendamos Córdoba implica esta clara posición respecto o sea, la negativa a la gobernanza del gobierno de Javier Milei, que yo enfatizo que es un ejercicio, una pedagogía de la crueldad que mm, tiene, por lo menos en democracia, tiene creo que muy pocos antecedentes en la enunciación, la construcción del lenguaje, ¿no? Eh, el desprecio hacia ciertos colectivos vulnerables. Esa es una posición de Defendamos Córdoba. Y la segunda también es la necesidad de definir las agendas también desde Córdoba, pero no en un sentido chauvinista, no en un sentido que exacerba el provincialismo, sino defender desde lo local con una proyección nacional, sin duda, porque igual, el llegar a la Cámara de Diputados implica asumir una responsabilidad frente al conjunto del pueblo argentino. mm. Pero la posibilidad de definir desde nuestros colectivos bueno, la integración de la lista también es una definición que nos parece importante. No quiero abusar mucho más de su tiempo, pero la última es, estaba leyendo las últimas encuestas que publicó la Política Online, 10 puntos le sacaría a Schiaretti como... Pero usted, o Defendamos Córdoba, está en 10,6 en principio, faltando todavía toda la campaña, y uno no sabe cuántas veces más van a chocar la de toma del gobierno nacional. Está muy difícil para Roca, para los libertarios. Entiendo que va a estar muy difícil hacer la campaña así. Eh, ¿Cuáles son objetivos? ¿Tienen un número al que llegar para que entren 2 diputados de Defendamos Córdoba? ¿Cómo son los números ahí? Bueno, nuestro deseo es que, bueno, podamos ingresar el mayor número de representantes a la Cámara. Y recién, la campaña recién inicia. Estamos construyendo las agendas de recorrido. Bueno, Natalia está recorriendo la provincia. Y en el sur de la provincia de Córdoba estamos comenzando, que es el sector de la provincia que yo más voy a recorrer. Por supuesto, Mm, también Cristina Fernández, que es una de las integrantes de la lista de Río Cuarto, ella representa al sector de la salud, también está participando activamente de la campaña. Así que el desafío es intentar bueno, convencer que las votaciones son importantes, también entendiendo que la participación no se agota en una elección, esto también es importante decirlo, eh, y, y recuperando la relación con el territorio, con los colectivos. Esta relación entre la escucha y, y las agendas de debate nos parecen que son claves. mm, Y bueno, esto, ¿no? El diálogo con los compañeros trabajadores de los medios de comunicación también nos parece claro. un ejercicio, una pedagogía necesaria. No tienen un porcentaje, o sea, para saber números así matemáticos de a dónde hay que llegar. Es difícil establecerlo en este momento, pero o sea, nosotros aspiramos a sacar bastante más que el 10. Pero bueno, hay que ser cautos, y más cerca del momento de la elección, bueno, podremos estimar mejor
Mm. Yo justamente vengo de la estadística, entonces Por estuve eso, por eso, bastante, claro. por eso le pregunto si lo había pensado un poco estadísticamente el tema, como si eso también es un impulso o no. Parecería ser que Natalia de la Sota, como diputada, sí tendría como bastante un panorama bastante claro para poder llegar. Y de justamente su rol le quería preguntar a usted cómo era que, si había una cuenta hecha ahí, aunque sea a nivel inconsciente, de, bueno, ¿cuánto más hay que juntar? Hay una cuenta, pero todavía es muy provisoria. Lo que sí es notable, y yo esto no lo advertía en los últimos, pero muchos, muchos años, es el entusiasmo por relanzar una alternativa, con todo lo que significa la palabra alternativa, Mm, que no solamente implica la dimensión electoral, sino otra lógica de construcción. Eh, y esto, bueno, entusiasma. A mí me entusiasma y entusiasma a muchos colectivos cercanos en la provincia de Córdoba, en especial en el sur, y en especial en los ámbitos educativo y de salud. mm. Vamos a seguir seguramente en contacto, que tengan mucha suerte y muchas gracias por este ratito, Marcelo. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, a disposición. Muchas gracias. Por Un favor. abrazo grande. Marcelo Ruiz, candidato segundo en la lista de candidatos de Defendamos Córdoba, pasó también en este, recordá suscribirte, compartir, comentar en este ciclo de entrevistas, recordá compartir, suscribirte, comentar en este ciclo de entrevistas de candidatos de cara a las elecciones de octubre. Gracias, chau.